Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, lunes 25 de mayo del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que hoy celebramos la memoria obligatoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. La Virgen María fue visitada por el Espíritu Santo, no solo una, sino en varias ocasiones. Veremos en las lecturas. Saludémosla como el ángel en su conversación con la Santísima Virgen María, en el anuncio que el ángel le vino a hacer. Así, saludémosla e introduzcámonos a ese misterio grande. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 9 al 15 y el 20. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Este le respondió: Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 86 respondemos: cosas admirables dice de ti, ciudad de Dios. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Cosas admirables dice de ti, ciudad de Dios. Y de ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos: han nacido en ti y el Altísimo es tu fortaleza. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo. Te cantarán bailando: tú eres la fuente de nuestra salvación. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Aleluya, aleluya.
Oh feliz Virgen que engendraste al Señor, oh Santa Madre de la Iglesia, que en nosotros alimentas el espíritu de tu Hijo Jesucristo. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la madre de su hermana, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y les quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digámosle al Santo Espíritu: Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de las lecturas que nos ofrece la liturgia el día de hoy. Les decía al inicio, hoy es la memoria obligatoria de la bienaventurada Virgen María, que es madre de nosotros, madre de la Iglesia. Recuerden que nosotros, ustedes y yo, formamos la Iglesia y es nuestra madre. Nos relata el libro del Génesis el momento de cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Pero vean ustedes cómo se dan estos acontecimientos, cómo se da ese momento donde el hombre es desobediente a Dios. Porque dice la Escritura que Dios le dio a Adán todo el jardín, donde no hacía falta nada. Pero dice que solo le prohibió comer del árbol que estaba en el centro del jardín. Y miren por dónde se fue el hombre, por dónde se fue Adán. Le prohibieron no comer del único árbol, pero fue desobediente. ¿Y por qué? Porque la serpiente que
nos ponen de ejemplo serpiente, pero es el mismo diablo el que le dijo a Dios, no te serviré. Los engañó con mentiras, porque nosotros sabemos que el diablo es el padre de la mentira. Les dijo, ¿cómo es posible que les haya dicho Dios que no podían comer de ese árbol? Si ustedes lo comen, van a ser como Dios. Miren, el hombre se ilusiona con muchas cosas. Y ese ilusionarse lleva a la perdición. Dice el relato que Dios llamó a Adán, porque Dios estaba siempre al tanto de sus dos primeras criaturas. Lo buscaba en el jardín y lo llamaba. Yo me imagino que le decía, Adán, Adán, ¿dónde estás, hijo? Y el otro temblando de miedo porque el haber comido de ese fruto, el haber sido desobedientes, les había causado algo tan desagradable en la vida de los dos. Le contesta Adán, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo. Antes de que comiera del fruto, Adán no tenía miedo, no sentía ese sentimiento de miedo. Y el miedo era porque estaba desnudo. ¿Quién le había dicho que estaba desnudo? Si ellos tenían una mente limpia, una mente sin ninguna clase de maldad. Pero con las mentiras del diablo, ellos pecaron contra Dios. ¿Se recuerdan que me parece que fue viernes cuando escuchamos el relato cuando Jesús le prepara pan a los discípulos, pescado asado y pan? Cuando escuchamos el relato de que Pedro estaba en la barca, dice, desnudo, pues precisamente así era como estaba Adán. San Pedro estaba desnudo porque sentía la culpabilidad de haber negado al Señor. Adán sentía la culpa de haber pecado, de haber sido desobediente a Dios. Entonces los dos estaban desnudos por el pecado, otro por la desobediencia. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Le dijo, ¿acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. Adán se lavó las manos y dijo, la mujer que me diste me dio y pues también sintió rico, sintió agradable el fruto que comieron. El Señor dijo a la mujer, ¿por qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Y la mujer repuso, contestó, la serpiente me engañó y comí. ¿Ven ustedes que la mentira que el diablo infunde en nuestras vidas nos puede llevar a la perdición? Puede ser causante del desastre en nuestras vidas.
porque el demonio no va a venir a hacer cosas buenas, él es a destruir. Entonces dijo el Señor, eh, le dijo a la serpiente, pero vean que los dos, tanto Adán y Eva, se lavaron las manos. Uno le echó la culpa a uno, otro al otro y la mujer a la serpiente. Pues ahí ya no hubo chance pues de decir que a la serpiente le echara la culpa a alguien más. No, era el mismo demonio el que tenía que cargar con esa culpa de haberlos enredado a estos primeros, estas primeras criaturas de Dios. Pero el castigo que Dios le puso, dice, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Se está aquí refiriendo a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que al final de los tiempos el corazón inmaculado de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, triunfará. ¿Por qué triunfará? Porque Dios así lo quiso, que ella sea la que pisotee la cabeza del enemigo, del demonio. Por eso es de que el demonio odia tanto a la Santísima Virgen María, porque no cabe en él que una mujer sea quien lo venza. Dice, te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva porque ella fue la madre de todos los vivientes. Por eso es de que les decimos que son nuestros primeros padres, Adán y Eva, porque bien dice la Escritura, ella fue madre de todos los vivientes. El que esta, estos dos primeros padres se hayan arrepentido, pues la misericordia de Dios es grande, pero desde ahí nace el pecado, desde ahí nace la desobediencia que nosotros regularmente pues tenemos en contra de Dios. Él nos dice, vayan por este camino y nosotros, felices de la vida, vamos por el otro, vamos por acá. No obedecemos las señales que el Señor nos pone siempre en el camino. Cada vez que nosotros vamos a cierto lugar, nosotros encontramos señales. Alto, vire a la derecha, siga, curva peligrosa, toda esa clase de señales. Y así es en nuestra vida. Dios nos va poniendo señales, pero si no es bajo la acción del Espíritu Santo, nosotros no podemos discernir lo que Dios nos está diciendo. Hoy que celebramos a la Santísima Virgen María, cuando veamos el Santo Evangelio, vamos a ver qué lejos estaba la anunciación de este día. La anunciación cuando el ángel le dice a la Virgen María la profecía que hacía 750 años antes había dicho el profeta Isaías, cuando dice, de una virgen nacerá el Emanuel, el Dios con nosotros. En ese entonces no sabíamos el nombre de la Virgen, porque solo así dice la profecía. Pero sí sabíamos que era una virgen. Y se viene a cumplir la profecía cuando el ángel le anuncia.
Nosotros debemos de amar a nuestra Santísima Virgen María, a nuestra Madre. La debemos de amar mucho, pero muy claros, no la adoramos, porque de eso es lo que nos acusan los protestantes, de que nosotros adoramos a la Virgen María, adoramos a los santos y que nos convertimos en idólatras. Pero no, hay una gran diferencia entre venerar y adorar. Adorar solo a Dios. Entonces, a la Virgen María la tenemos que amar mucho, porque nosotros nos convertimos en hijos de ella, porque el apóstol Juan dice en su palabra que cuando Jesús se la entregó, en ese momento se la llevó a vivir a su casa. Y es lo que nosotros debemos hacer. Debemos de tener en la casa la, la veneración a la Virgen María, porque ella es la intercesora de nuestras causas difíciles. Cabe señalar de que a lo largo de la historia reciente después de Jesús, pues no ha habido un profeta como en el Antiguo Testamento, pero la Santísima Virgen María, en sus apariciones en diferentes lugares, ha venido a darle al pueblo de Dios lo que necesita saber y cómo caminar para no caer en la tentación de nuestros primeros padres. Estas son apariciones privadas, son apariciones que muchos videntes han tenido. Ejemplo, la Virgen de Guadalupe en México. Perdón. Nosotros somos devotos a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y el vidente fue San Juan Diego. Él fue el que conversó con ella, pero es una aparición privada, que no estamos obligados a creer, pero por nuestra fe sabemos que así fue. La Virgen María cuando se apareció en Fátima, Nuestra Señora del Santo Rosario, la Virgen de Akita en Japón, otra aparición, la Virgen de la Medalla Milagrosa en Francia. Todas estas son advocaciones. Depende del lugar donde han sucedido las apariciones. Una de las más famosas es la de La Salette en Francia. También tenemos la de Lourdes en Francia, Nuestra Señora del Carmelo estas son advocaciones a la Santísima Virgen, pero la Santísima Virgen es la misma, aquella que recibió el anuncio del ángel. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que creer, porque Jesús, el Hijo de la Santísima Virgen María, siempre nos manda a avisar antes de que las cosas sucedan. Si nosotros nos ponemos a investigar estas apariciones, siempre nos vino a dejar un mensaje. Fátima nos habla de lo que iba a suceder en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nos habla de que se había y se tenía que ofrecer a Rusia al Señor. Se tenía que consagrar. Pero como no se hizo, pues vino la guerra. Y así todas las apariciones, vamos a un día a investigar
o a poderles decir qué más dicen las apariciones, porque son apariciones que son aprobadas por la Iglesia Católica. Entonces, si nosotros creemos en la Santísima Virgen María, por ejemplo, en la advocación de Fátima, en la advocación de Lourdes, en la advocación de Santa María de Guadalupe, pues son revelaciones privadas, entonces tenemos que creer en las otras. Vamos a seguir con el Santo Evangelio porque es un Evangelio hermoso, hermoso. Nos está hablando el apóstol San Juan sobre qué fue lo que él vivió, cómo lo, cómo lo vivió y de qué manera nosotros no solo recordamos, sino lo tenemos que vivir. En esto, lo que fue sábado y domingo, nosotros, ahí sí que después de haber vivido la venida del Espíritu Santo, de haber sentido la presencia del Espíritu Santo, de haber recibido su fuerza para seguir ustedes como oyentes, ustedes como quienes se están llenando de la palabra de Dios, que tienen la fuerza ahora del Espíritu Santo y yo humildemente les transmito el Evangelio diario. Yo que tengo la fuerza ya del Santo Espíritu, que me dio esa fuerza para poder seguir anunciando la buena nueva hacia todos ustedes. Solo San Juan, el evangelista San Juan, nos narra estos grandes acontecimientos, porque él vivió y presenció todo lo que él nos dice en el Santo Evangelio. Primero nos dice que María Santísima, Madre del Señor, estaba ante la cruz de su Hijo. No nos lo dice otro evangelista, sino San Juan es el que nos da a conocer este dato. Los otros evangelistas solamente nos relatan la confusión que hubo en esos días, la confusión del mundo en la pasión del Señor. Esa confusión de la que nos habla los evangelistas es aquella cuando la gente pedía que crucificaran a Jesús. Ese es un acontecimiento de, de confusión, porque todos estaban confundidos, porque días antes habían recibido a Jesús con Hosana al Hijo de David. Y ahora decían, crucifícalo, crucifícalo. Entonces solo el evangelista San Juan narra estos grandes acontecimientos. Recuerden ustedes de que en la pasión del Señor nosotros escuchamos en la narración que habían tinieblas, el sol se ocultó. Y en el momento ese, Jesús dando el paraíso al ladrón que tenía a su derecha. Pero este ladrón, después de su confesión piadosa, porque nosotros a veces pensamos que nuestra vida tiene que ser un proceso de conversión, un proceso donde se nos va a tomar las obras que hicimos y cómo nuestro corazón se ha convertido.
Sin embargo, este ladrón ganó el paraíso inmediatamente, pero no a todos se da ese regalo tan especial. Sin embargo, el buen ladrón hizo una confesión piadosa y esa fue una obra que hasta el día de hoy nosotros vivimos. El ladrón que estaba a la izquierda decía: si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. En cambio el otro, así humildemente: no temes, este hombre es justo. Nosotros lo merecemos porque somos pecadores. Miren esa confesión de este hombre de reconocer que era un pecador. Esa fue una gran obra la que hizo. Entonces, Jesús, que conoce el corazón de cada uno de nosotros, pues le dio el regalo, pues. Miren qué hermoso es eso. Que nosotros decimos: ¿cómo es que el buen ladrón, que al final de cuentas ladrón es ladrón? Y pues, pero este hombre dice que su confesión fue piadosa. Reconoció sus pecados como que se haya confesado con el Señor. Dice que junto a la cruz estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego al discípulo: allí está tu madre. Este fue el momento donde Jesús nos entrega a la Virgen María como nuestra madre. Y fue el momento en que el discípulo amado se la llevó para su casa. Es lo que a nosotros nos corresponde: traer a nuestra casa, traer a nuestro corazón a la Santísima Virgen María como una intercesora importante. Muchos santos dicen: es la manera más fácil de llegar a Cristo, la intercesión de su madre por cada uno de nosotros. Sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Nos dice San Agustín de Hipona sobre esto. Dice: el evangelista da testimonio de lo que vio, para que crea el que no lo vio. Dos testimonios cita de las Escrituras sobre los acontecimientos. Pues el que había dicho: no quebraron a Jesús las piernas, añadió: esto sucedió para que se cumpliese la Escritura que dice: no desmenuzarán ninguno de sus huesos. Éxodo 12, 46. Este precepto había sido dado en la antigua ley a aquellos que inmolaban el cordero, que fue la figura de la pasión del Señor. Uno de los soldados abrió su costado con una lanza, y en esto se refiere el otro testimonio que dice: mirarán al que atravesaron. Zacarías 12:10, cuyas palabras contienen la promesa de Cristo que había de ser crucificado en su propia carne. San Agustín de Hipona nos abre más el entendimiento sobre la pasión de Cristo. Sigue diciendo: entonces los judíos, como era día de preparación de la Pascua para los cuerpos de los ajusticiados, que no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne. Pidieron a Pilato que se les quebraran las piernas y las quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y a otro de los que habían sido crucificados con Jesús, pero al llegar
a él, viendo que ya estaba muerto, vino un soldado que le atravesó el costado, dice. Le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El Señor dijo en la cruz: tengo sed. Le acercaron, dice, un hisopo con una esponja con vinagre. Esto significa, dice, que los judíos eran el vinagre degenerado de los patriarcas. Y también podemos incluir a los profetas. Ahí había un vaso lleno de vinagre, como un corazón lleno de iniquidad, un corazón lleno de pecado. A manera de entender que la esponja absorbe todo. Pero aquí nosotros entendemos que es como un corazón lleno de iniquidad, lleno de pecado. Dice el Señor: consumado está. Aquí pues podemos entender nosotros, y según lo que dicen los santos, cómo lo han interpretado, que llegó el momento, llegó la hora de llevar a los espíritus que habitan en los abismos el mensaje. ¿Para qué lo iba a hacer el Señor Jesús? Dice, para establecer su señorío sobre vivos y muertos. Sobre vivos y muertos. Jesús, que fue primogénito de los muertos y que fue primogénito de toda criatura. Consumado está. Agachó la cabeza y entregó el espíritu. Estos son los momentos que nosotros debemos de vivir, que Jesús vino a entregar por nosotros su vida. ¿Y qué hacemos nosotros por el Señor? Termina diciendo la lectura, ¿verdad? Le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Entregó el espíritu. El Señor entrega su espíritu a Dios Padre, porque todo va dirigido al Padre. Cuando le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Señor entregó su espíritu a Dios, dando a conocer que las almas de todos los santos, escuchen, no pertenecen a los sepulcros, porque Él es el primogénito de los muertos. O sea que todos los que creemos en Jesús, aunque muramos, vamos a vivir, porque Él nos está diciendo que las almas de los santos no pertenecen a los sepulcros, sino que van a las manos del Padre todos quienes hayan cumplido su palabra. Y la de aquellos pecadores que son llevados al lugar de castigo. Esto es entregar el espíritu. O sea, nos está diciendo que nosotros, si creemos en el Señor, pues en el último día vamos a resucitar. Y esa es la convicción, esa es la seguridad que debemos de tener
para nosotros morir tranquilos, morir en paz, sabiendo que el Señor dio su promesa. Dice, termina diciendo el Evangelio, abrió el costado. Abrió la lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. Con mucha, con mucha precaución, con mucha sensibilidad, con mucha delicadeza, el evangelista San Juan se abstuvo de usar las palabras y dio el costado o lo rasgó, sino que dijo, abrió el costado, para que entendiéramos todos nosotros, para que entendiéramos todos nosotros que era la puerta donde brotaban los sacramentos de la iglesia, sin los cuales no se entra a la vida eterna. Miren qué hermoso esto de saber que del costado de Cristo nuestro Señor, cuando brota agua, brota sangre y agua, significa que allí nacen los sacramentos, que son sacramentos de vida eterna. De veras qué importante y qué saludable es para nosotros el saber esto. Sangre y agua. Es saludable para nosotros porque allí salió inmediatamente sangre y agua. Los sacramentos. En nuestro bautismo, los sacramentos son signos visibles de salvación. El agua nos regenera, el agua nos hace partícipes de las promesas de Dios. De veras, es bellísimo el profundizar la palabra de Dios, pero sobre todo el profundizar, el hacer una lección divina, el vivir estos acontecimientos, el vivir realmente el momento. Imaginémonos así, nuestra mente es poderosa. Imaginémonos nosotros allí, junto a la Virgen María, junto a las otras mujeres y a San Juan, viendo que el Señor Jesús moría en la cruz. Qué importante es para todos nosotros el saber que si nosotros cumplimos su palabra, amamos al Señor y tendremos parte en su reino. Pero para los que no creen, pues dice que también habrá un castigo. El castigo donde dice que el fuego no se apaga. Pero hoy, de veras las lecturas son impresionantes para nosotros que las vivimos, las meditamos y las profundizamos. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos regenere para una vida nueva. Que la sangre de Cristo nos cubra y nos proteja siempre. Pero eso sí, creyendo en el Señor. Queridos hermanos, que la palabra del Señor habite en nuestro corazón. Nuevamente, muchas gracias a todos quienes se han suscrito.
compartan, porque esto es palabra de Dios que pues el Señor solamente me utiliza como un instrumento para poderles transmitir su palabra y transmitir humildemente lo poquito que podemos reflexionar. Pásenle a sus familiares, a sus amigos, que la palabra de Dios está siempre, como dijo Santa Teresita del Niño Jesús. Leo 1000 veces el Evangelio y 1000 veces me dice cosas nuevas. Eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón y de ponerle atención a las lecturas, porque siempre nos va a decir cosas nuevas. Por eso es que decimos, el Evangelio es vivo y eficaz para nosotros quienes creemos. Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.